que abordar, que tienen una complejidad. Es como muy difícil entenderlos de una, ¿sí, no? Así que bueno, arranquemos. Vieron que nosotros arrancamos diciendo que la pulsión, este concepto, quería decir, bueno, hay muchas formas de definirla. Estoy admitiendo gente mientras voy hablando. Quería decir que la sexualidad, que para el psicoanálisis no es solamente la unión genital, ni es solamente la diferencia genital, tenía representación en lo psíquico, así que la pulsión es esa fuerza del interior del cuerpo que tiene una representación psíquica. Ustedes los tienen como un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Bueno, es esto lo que quiero decir, ¿no? Que la sexualidad no es solo lo biológico, sino que participa también de lo psíquico. Es decir, es el cuerpo que al enredarse con el lenguaje lo transforma en un cuerpo erógeno, y ese es el cuerpo que a nosotros nos interesa, ¿no? Esta pulsión, decía Freud, que no podemos reducir a lo biológico, la encontramos funcionando ya desde la infancia. Nosotros habíamos dicho que la pulsión es como que filetea el cuerpo, lo parcializa en diferentes zonas erógenas. Habíamos dicho que las principales son la boca, el ano y los genitales, ¿no? Que son pulsiones, dice Freud, parciales, ¿no? Porque comienzan teniendo una satisfacción independiente, es decir, por partes. Tienen una satisfacción, encuentran una satisfacción en cada una de estas zonas erógenas, que son zonas son zonas de bordes del cuerpo, la boca, el ano, genitales, y zonas de relación con el otro, ¿no? Donde se va a relacionar con el otro, donde el otro va a demandar, ya lo vamos a ver en algunos ejemplos, va a hacer ciertas demandas sobre el sujeto se las va a tener que ver alienado al otro, en algún momento tendrá que separarse del otro, pero bueno, son zonas de mucha tensión, tanto tensión que Freud habla de tensión sexual, en este sentido que tiene que ver con la satisfacción, con la erogeneidad. Son zonas cargadas de tensión, son zonas que coinciden con las mucosas, ¿no? Del cuerpo, cargadas de tensión, de satisfacción, de dolor. Freud habla que hay 3 organizaciones sexuales en la infancia. La organización oral, vimos que la exteriorización sexual propio de esta zona era el chupeteo, ¿sí? Está también la organización, dice Freud, anal. Nos vamos a detener, como ya vimos en la clase pasada, bastante sobre la organización oral, sobre el chupeteo, sobre cómo funciona la relación con el otro en esta zona.
habíamos visto que la experiencia de satisfacción, Freud la vincula, digamos, ¿no?, a la cuestión de la alimentación, a la satisfacción, al objeto que se pierde en relación a esta zona. Ya lo habíamos visto. Ahora nos detenemos un poco más en esta zona y esta organización anal. ¿Por qué? Porque alrededor de los 2, 4 años, ¿no?, se va a producir, se va a detener la pulsión en esta zona. Va a ser importante esta zona. Es decir, entonces, nuevamente, tenemos que decir algo tomando el mismo concepto que habíamos planteado para la zona oral, lo vamos a trasladar a la zona anal. Es decir, que no nos va a interesar Freud el ano como salida del tracto digestivo, como tampoco nos interesaba demasiado la zona oral como inicio del tracto digestivo. Es decir, no nos interesa ni el duodeno, ni el esófago. Es decir, nos interesan los bordes, la boca, el ano. Es decir, la pulsión se va a apoyar, se va a apuntalar. Ese es el término que propone Freud, apuntalamiento. Se va a apuntalar en estas zonas y en estas funciones biológicas, pero al mismo tiempo se separa porque lo que empieza a jugar ahí es el orden de satisfacción que eso genera. Entonces, no nos interesa como función biológica el ano en tanto excretor, ¿no?, de las heces, ¿no?, de la caca. Freud habla de heces. ¿No? Es lo mismo que caca, ¿no? No nos interesa el ano como función excretora, ¿no?, sino como zona erógena. Entonces queda ahí incorporado el campo de la sexualidad. Es una zona de la que se va a obtener placer sexual, es decir, va a quedar incorporada a la sexualidad. Y para algunos sujetos como sustitución de los genitales. Dice Freud que esta zona, digamos, ¿no?, que se activa alrededor de los 2 y 4 años, tiene una satisfacción en el niño ligada a la retención y expulsión de las heces, ¿no?, de la caca, ¿no? Pensemos también que es una zona y tiene un objeto con un alto valor simbólico, ¿no?, que está relacionado con el control del esfínter, ¿no?, que se adquiere para esta época, ¿no? El niño o la niña adquieren el control del esfínter para esa época. Tiene un valor simbólico porque la caca, digamos, ya al estar esta zona cruzada con lo simbólico, ya no se defeca cuando se tiene necesidad, digamos, ¿no?, sino cuando el otro te lo demanda. Es decir, como está enredado a la demanda del otro, es decir, a lo simbólico, al lenguaje, ¿no?, ya no se hace cagar solo por necesidad, sino cuando el otro te lo demanda, ¿no? Uno tiene que establecer ahí una relación con el otro que se interpone ahí, ¿no?, y entonces expulsar y retener, es decir, lograr el control del esfínter va a tener que ver con esa relación, cómo se juega en esa relación con la mamá, con el papá, que te demandan, ¿no?, que ese objeto se acomode a los tiempos del otro, a los ritmos del otro, a los lugares que te indica el otro, a los momentos que te indica el otro. Entonces, ese objeto, caca, pasa a ser un objeto simbólico. Tiene una significación, como dice Freud, de regalo. Es como un regalo, ¿no?
se lo da a mamá como regalo, a papá como regalo, porque se porta bien, porque hay que hacerlo en un determinado momento, y el papá y la mamá se ponen muy contentos cuando eso sucede, ¿no? Entonces empieza a tomar otra significación, ¿no? Dije control de esfínter. Eh, que es la posibilidad de retener, ¿no? Fundamentalmente el pis y la caca, ¿no? Y es el momento donde, bueno, es todo un momento importante, ¿no? De la vida y de la adquisición de este control, digamos, ¿no? Que es un momento importante, ¿no? De que los padres, las madres miden muy bien en qué momento hacerlo, ¿no? Nunca es natural, digamos, ¿no? Y también hay procesos de retroceso, digamos, ¿no? Es muy común que un niño o una niña que adquirió ya la posibilidad de controlar el esfínter, al nacimiento de un hermanito se produzca una hermanita se produzca un retroceso, ¿no? Y también sucede que hay niños que no controlan esto y esto trae, digamos, como viene relacionado con cierta patología, digamos, ¿no? Eh, es decir que esto empieza, como decía, empieza a tener valor simbólico en tanto es algo de una función biológica, pero que está atravesada por el lenguaje, por lo simbólico, por estas referencias y estas demandas que vienen del otro, de los padres. Entonces, este objeto que parecía natural empieza a enredarse en lo simbólico y empieza a tomar otro estatuto, ¿no? ¿No? Que tiene que ver con la satisfacción, que tiene que ver con eh, con el control del esfínter, que tiene que ver con el regalo, que tiene que ver, ¿no? Con el regalo en tanto es un objeto simbólico que el otro aprecia, ¿no? Que tiene un valor, ¿no? Que es incluso una satisfacción para el otro. Es decir, es una zona cargada, empieza a ser una zona cargada con todas estas representaciones, ¿sí? Entonces, es una zona, dice Freud, queda como zona erógena, y es una zona erógena que no se va a perder en el humano, ¿no? Eh, este, sino que va a quedar, ¿no? Va a quedar quizás eh, como una zona donde, bueno, algo que podría ser natural, como para cualquier animal, defecar cuando tiene necesidad, para el humano va a quedar interferida por un orden simbólico. Por eso es que, bueno, en el humano no se hace caca solo por necesidad, por evacuar las heces como una función exclusivamente natural, sino que está ligada a lo simbólico. Por ejemplo, bueno, no es algo absolutamente natural para el humano, ¿no? Sino que siempre está ligado a que no se escape una cuota de placer sobre esto, ¿no? Vieron que, bueno, hay tantos humanos como rituales para ir a defecar, digamos, ¿no? Qué sé yo, hay gente que no sale de su casa si no pasa por el baño primero, ¿no?
Hay gente que se va de vacaciones y tiene serios problemas porque no puede hacer caca en su propio baño, ¿no? Hay gente que caga en cualquier lado, en cualquier momento, ¿no? No tiene ningún problema. Hay gente que se lleva libros, que dice que, o lecturas, y que dice que ese es el mejor momento para leer, donde logra mayor concentración, por ejemplo, ¿no? Hay gente que pasa horas en el baño, sentado en el trono, ¿no? Bueno, hay una serie de rituales, tanto como sujetos hay. O decir que no es natural para el humano, siempre está ligado a algo que se cruza con algo del orden de la satisfacción. Y esto no queda acá, bueno, hay toda Freud, digamos, vincula, digamos, la patología de la neurosis obsesiva, digamos, ligada a esta zona erógena, digamos, ¿no? No vamos a entrar en eso porque eso es algo que ustedes van a ver muchísimo más adelante en las materias clínicas, ¿no? Pero por eso digo que es eh, da para mucho el tema, pero bueno, Freud vincula ya como una pulsión que se obtiene, digamos, en la infancia por el desarrollo de estas organizaciones sexuales que ya está presente esta pulsión en la infancia, ¿no? Eh, eh, es decir, que es una zona donde se va a montar toda una estructuración psíquica y la pulsión de una zona erógena importante para el humano. Esto, como decía, Freud ya lo ve funcionando en el niño eh, ligado a la retención y a la expulsión de las heces, ¿no? Este, em, bien. La otra zona que va a proponer Freud, la otra fase, la otra organización sexual, es la fase fálica. Fálica. Alrededor de los 4 o 5 años dice Freud, el interés por los genitales en el apogeo de la sexualidad infantil cobra una significatividad dominante. Acá hay que marcar varias cosas importantes. Primero, la diferencia entre esta cuestión de esta fase genital o fálica en el niño respecto del adulto es que en el niño, atenti con esto, para ambos sexos solo desempeña un papel dominante el genital masculino. Es decir, que en la fase fálica infantil, en esta fase genital infantil, el único papel, el único genital que desempeña un papel es el genital masculino, dice Freud. Por eso no se puede hablar de un primado genital, sino, dice, un primado del falo. Primado quiere decir que lo que predomina, lo que prevalece, lo que sobresale. Es decir, que
El niño, la niña y la niña en este momento construyen una teoría infantil, una fantasía infantil, de que todos tienen pene. Niño, niña, objeto inanimado, animales, todos tienen la cosita de hacer pipí. Es decir, que entonces, este momento, hay una dificultad del niño para captar una diferencia sexual. Porque si todos tienen el mismo genital, quiere decir que no hay diferencia sexual. En este primer momento, en esta fase fálica, en este primado del falo. Para ambos sexos, un solo genital, el masculino. Vamos a ver por qué esto es así, según Freud. Freud propone este término, falo, que viene del latín. Phallus. Lo toma del latín, phallus, falo, ¿no? Entonces, primera diferencia, falo no es lo mismo que pene y no es lo mismo que clítoris, ¿no? Es decir, que falo es un concepto de la teoría psicoanalítica. Falo no es un órgano biológico, es un órgano simbólico. ¿Simbólico por qué? Y porque nuevamente es el lenguaje el que hace el recorte, el que hace la teoría. Es lo simbólico, no es lo biológico. El lenguaje es el que hace la interpretación del cuerpo. ¿El lenguaje de quién? Del niño en este momento. Es lo simbólico el que hace la interpretación de esta cuestión anatómica, ¿no? De esta diferencia anatómica. Entonces, falo es el concepto. Falo, ¿cuál es el concepto de falo para Freud? 2 puntos. Premisa universal del pene. Premisa, ¿qué quiere decir? Premisa quiere decir una hipótesis, es una suposición. El niño supone que hay una universalidad del pene. Universalidad, ¿qué quiere decir? Y que todo va a tener pene, es decir, incluso le supone pene a la propia madre, digamos, ¿no? Es decir, que más chiquito, que más grande, que cualquier teoría, pero siempre con esta lectura del cuerpo, con esta lectura de lo que está pasando a nivel sexual, con esta interpretación. No hay posibilidad acá de registrar una diferencia en este primer momento. Por eso Freud lo llama premisa universal del pene, primado del falo. Freud pone este término en latín, falo, porque ¿qué particularidad tiene esta zona del cuerpo en este momento? Y tiene la particularidad de que se pone en erección, digamos, ¿no? Se pone en erección. Y no cualquier parte del cuerpo se pone en erección. Por ejemplo, el lóbulo de la oreja no se pone en erección, ¿no? Tiene esa capacidad imaginaria, ¿no? Ustedes vieron que, digamos, y esto no es solo un invento de Freud, digamos, las culturas, todas las culturas, en todos los tiempos, desde la época del Paleolítico, se le hizo homenajes a la erección.
no solo del pene, sino a la erección de lo humano. ¿Mm? A la erección del humano. Los obeliscos, por ejemplo, son monumentos a la erección de lo humano, no solamente del pene. Los obeliscos, las pirámides, los menires. Menires son también piedras que parecen como falos. En alguna época de la humanidad, los falos tenían una función como de cuidado del hombre, digamos, ¿no? Y de la familia. Por ejemplo, en la ciudad de Pompeya, ¿no? En las ruinas de Pompeya, en Italia, ¿no? Se pueden ver que en los frontispicios de las casas, en los frentes de las casas, habían dibujado falos como si fueran de protección para los malos augurios, los dioses malos eh, bueno, contra las divinidades. Entonces, pene no es, pene sería el órgano y falo el concepto, ¿no? O sea que falo es el concepto con que Freud lee esta diferencia entre lo que tienen los niños y las niñas anatómicamente y lo que dicen y lo que dicen. Esa diferencia entre lo que tienen y lo que dicen es este concepto de falo, ¿no? Es este concepto que es un objeto simbólico con el cual el niño y la niña leen esta falta de diferencia sexual, independientemente de la anatomía que tengan, independientemente de si tienen pene o si tienen clítoris. Es decir, que la sexualidad en este momento, que Freud llama fase fálica, esa sexualidad se va a organizar sobre esta representación construida sobre el genital masculino, sobre este elemento simbólico. La sexualidad se va a ordenar sobre este elemento simbólico. Por eso, la sexualidad para un sujeto no se ordena en función, no siempre se ordena en función de la diferencia anatómica que tenga, digamos, ¿no? No hay garantías para el humano que, habiendo nacido con pene, habiéndote puesto un nombre masculino, habiéndote hecho jugar a la pelota y poner en un colegio con varones y jugar con varones, tengas y obtengas una identificación sexual masculina, ¿no? Lo mismo para el caso de las mujeres, ¿no? Es decir, que la sexualidad no siempre corresponde, o la identificación sexual de un sujeto, no siempre corresponde con la sexualidad biológica que porte, ¿no? Entonces, primera estructura simbólica del niño. Su teoría es que hay un solo genital, primero. A eso lo llama premisa universal del pene o del falo. Ahora bien, en determinado momento, dice Freud, el niño y la niña va a constatar, va a ser la experiencia de que ese falo, esa premisa universal donde todos tienen falo, esa va a constatar que hay una diferencia y que ese falo puede faltar.
va a ser la experiencia de que puede haber una diferencia. A eso Freud lo llama castración. Nuevamente, es un concepto, castración, que no viene, digamos, no, si bien Freud era médico y la castración en medicina es la castración del pene y los testículos, ¿no? Para el psicoanálisis, castración es solamente castración de esta como oposición al falo, como este concepto de falo. Castración quiere decir falta en psicoanálisis. ¿Qué falta de qué? Falta de falo. Es decir, en algún momento el niño y la niña van a hacer la experiencia de que esto que creían que era la premisa universal del pene, de que todos tenían pene, en algún momento van a hacer la experiencia de que a algunos les falta. Esta experiencia puede hacerse, dice Freud, diversas teorías. El que pensó que tenía puede tener miedo de que le falte, puede sentirse amenazado por perder lo que tenía. Y la que pensó que no tenía, dice, puede envidiar o esperar tenerlo algún día. Es decir, por un lado o por el otro, siendo niño o siendo niña, van a hacer la experiencia de la falta. Como forma de amenaza, como forma de envidia, como, bueno, todas estas teorías van a funcionar para hacer la experiencia de que esto que parecía que todos tenían, en algún momento puede faltar. Es decir, que se va a empezar a establecer una rudimentaria explicación de la diferencia sexual. Ya todavía no va a ser masculino y femenino, porque estos términos, estas adquisiciones se van a hacer mucho después, cuando venga la adolescencia, la pubertad, ahí se van a establecer más aún las diferencias sexuales, masculino, femenino, y vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cuestiones. Pero acá, en esta fase fálica, recién va a poder establecerse una diferencia en relación a lo castrado. Es decir, que la diferencia no va a ser masculino, femenino, sino falo-castrado. Una diferencia, una primera y rudimentaria forma de hacer una diferencia sexual. Una primera y rudimentaria forma de leer la diferencia sexual. Digo entonces que, si bien tanto el niño como la niña corren parejos, arrancan parejos en cuanto a sensaciones corporales, por ejemplo, excitación de la zona genital, masturbación de esa zona. Dice, la diferencia sexual no se va a montar solo desde la biología, sino desde la estructura psíquica. Es decir, de cómo el sujeto pase por esta fase fálica y la castración. Es decir, tanto la amenaza como la envidia de este falo, o sea, dos formas de representarse la falta, para quien lo tiene, la posibilidad de perderlo, para quien no lo tiene, la posibilidad de tenerlo, van a ser las formas en que el sujeto va a pasar y va a empezar a establecer una diferencia sexual, psíquica.
Bien. Esto, dice Freud, sería lo que completa, digamos, ¿no? Esta primera oleada sexual, infantil. Habíamos dicho que es algo absolutamente humano que la sexualidad se instale en el sujeto en dos oleadas, digamos, ¿no? Esto es una particularidad que no se encuentra en ningún otro animal, ¿no? Que es que viene por oleadas. Hay una primera que es la sexualidad infantil. La sexualidad infantil va a estar organizada, esta primera oleada, por estas tres características y estas tres organizaciones: oral, anal y fálica. ¿Sí? Esta oleada pulsional primero. Por eso Freud dice que el niño es un perverso polimorfo, porque tiene partes, porque ya tiene una sexualidad funcionando por partes, ¿no? Y estas pulsiones ya están instaladas en la infancia, ¿no? Terminada esta primera oleada infantil, dice Freud, viene un periodo de latencia, ¿no? Hay como una inhibición, digamos, ¿no? de esta oleada pulsional. El niño empieza a ir a la escuela, empieza a poner su energía en relacionarse con otros. Hay un periodo de detención, ¿no? de esta primera oleada sexual. Y en la pubertad, alrededor de los 13, 14 años, 12, 13, 14 años, va a suceder la segunda oleada, dice Freud, de la sexualidad, ya en este momento, a partir de el desarrollo biológico y hormonal que experimentan los sujetos, con la producción de los productos genésicos, es decir, los óvulos, los espermatozoides, ¿no? Y también el desarrollo de los caracteres secundarios, el vello púbico, ¿no? Ejemplo, el crecimiento de las mamas, el crecimiento de los genitales externos. Y esto va a traer, dice Freud, una nueva reedición de lo que fue esta primera oleada pulsional. Va a haber una reedición del encuentro con el objeto sexual, pero ya no en este caso un objeto sexual incestuoso, como era en la infancia, es decir, con los otros, con la mamá y con el papá, sino que va a haber una elección de objeto exogámico, es decir, fuera del ámbito familiar. Yo les tengo que decir todos los términos, digamos, ¿no? con los que se tienen que manejar. Le estoy haciendo una ametralladora, sé que de términos nuevos para ustedes, pero bueno, nadie dijo que era fácil esto, ¿no? Exogámico, un objeto exogámico quiere decir que es un objeto que va a ser buscado en el exterior, fuera del ámbito familiar, ¿no? Va a ser una reedición también de la represión del incesto, digamos, ¿no? De esta prohibición del incesto, que es una ley, digamos, ¿no? que permite que los sujetos no quedemos, ¿no? Si bien tenemos una alienación fundamental al otro, no quedemos presos del servicio sexual del padre ni de la madre, ¿no? Sino que haya una separación que nos permita buscar un objeto fuera del ámbito familiar.
Y también esta segunda oleada que Freud llama metamorfosis de la pubertad, ¿no? Metamorfosis quiere decir que hay toda una serie de cambios que va a producir en el sujeto, y una adquisición también, la posibilidad de una adquisición simbólica de ser padre o madre, que para un sujeto de 13, 14 años, ¿no? Si bien tiene biológicamente la posibilidad de ser padre, va a tener un retardo en la adquisición simbólica o en la función simbólica de ser padre o madre, ¿no? Por eso se produce un problema muy grande cuando alguien es padre o madre a los 13 o 14 años, digamos, ¿no? Es decir, alguien que está biológicamente preparado, pero simbólicamente todavía en retardo de adquirir esa función de ser padre o madre. O sea que ahí las funciones simbólicas y la biológica no corren parejo, ¿no? Es decir, bueno, con todo esto vamos a conseguir, digamos, ¿no? Con la pubertad y la adolescencia, la posibilidad de terminar recién ahí de estructurarse un sujeto. Así que fíjense todas las operaciones que tuvo que haber pasado un sujeto, ¿no? Y todos los avatares, y todas las complicaciones, y todos los accidentes que pueden suceder antes de la conformación completa del sujeto, que es alrededor de el término de la adolescencia. Bien. Ahora sí, escucho preguntas. Profe, yo tenía una duda sobre la barrera del incesto, pero bueno, ahora medio que lo aclaraste con lo que dijiste. Sería que los padres, o no sé quién sería como que ejerce esta resistencia de que el sujeto en la adolescencia, en la pubertad, no pueda encontrar esa satisfacción fuera de la familia. ¿Cómo decir? Perdón. Con la barrera del incesto como que se estaría evitando la ley del incesto de que se encuentre la satisfacción por fuera de la familia en la pubertad. Exactamente, exactamente. Es una reedición de la barrera del incesto. Si bien yo no hablé realmente, algunas cosas no puedo explicarlas todas juntas, digamos, ¿no? Porque si no haría una ensalada rusa. Quizá en la próxima clase podría tomar más detalladamente este tema, digamos, ¿no? Que es un tema muy importante que tiene que ver con algo que no he trabajado yo con ustedes todavía, que es que además en esta constitución del Edipo y de la fase fálica, hay que meter la constitución y la estructura del Edipo, es decir, la relación, el Edipo ¿qué es? Además de la novela, digamos, ¿no? De donde Freud la saca, que es una novela de Sófocles, que se llamó Edipo Rey. ¿Por qué la saca de ahí? ¿Por qué la saca de un griego? Porque dice, esto que él encuentra ahí es lo que le sucede a todos los humanos. Digamos. Lo que le sucede a Edipo es algo que le sucede a todos los humanos, que es que hay algo del orden del amor sexual con los primeros otros que te tocan en suerte, ¿no? Con papá, con mamá, con la abuela, con quien sea, ¿no? Que es necesario que uno se enríe en ese, que el otro te desee sexualmente, ¿eh? Pero al mismo tiempo te deje la puerta para que vos te puedas producir una separación. Algo que no le sucede a Edipo. Bueno, ese entramado del cómo el sujeto cae, ¿no? Al deseo y al amor y al goce del otro, de la madre, de Freud, al mismo tiempo se tiene que separar. Eso es la estructura del Edipo. Eso es la novela que cada uno tenemos de cómo fuimos alojados, cómo fuimos deseados
cómo estuvimos alienados al otro y cómo nos separamos o no del otro. Cada uno tiene su propia novela edípica sobre esto, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, tiene esto que yo le estoy comentando así, en trazo grueso, para cada sujeto tiene una novela propia, familiar. Y hay sujetos que no pueden hacer esa separación, por ejemplo. Y como también hay sujetos que no han tenido esa posibilidad de alienación al otro. ¿No? Chicos que no han sido deseados, niños, niñas que no han sido deseados, que no han tenido esa posibilidad de pasar por esta estructura. Bueno, eso tiene complicaciones en la vida de un sujeto. Como también tiene complicaciones que, habiéndote deseado tanto, no te dejen, no te confirmen la posibilidad de separarte. Es decir, que todo eso, dice Freud, es la estructura del Edipo. Cómo vos hiciste, cómo te las arreglaste como sujeto para hacer ese trayecto de entrada y de salida, de alienación y de separación. De cómo te las tuviste que ver con la sexualidad del otro. Yo sé que son muchas cosas, pero bueno. Bueno, ustedes tienen también posibilidad de verlo con los textos en sus clases. Acá me preguntan si el concepto de apuntalamiento es propio de la fase oral o está en todas las fases. Es propio de todas las fases. En lo anal se apuntala sobre la función excretora, ¿no? La función de evacuación de las heces. En la fase genital también se apuntala sobre la función de micción, ¿no? Otro término. ¿No? Micción quiere decir hacer pis, ¿no? Que también tiene que ver con la limpieza de esa zona genital, que tiene mucha excitabilidad. ¿No? Iván, Profe, ¿por qué Freud habla de tensión, la palabra tensión sexual? ¿qué palabra? Tensión sexual. Y tensión es excitabilidad sexual. Tensión es que Claro, porque hay erección, por ejemplo, la erección del órgano sexual, la erección tanto del clítoris como del pene, ¿no? Producen un aumento de tensión, ¿sí? Bien, la diferencia con el adulto es que el adulto puede tener una descarga de tensión, el niño no, todavía no, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, la retención de las heces de la caca produce un aumento de tensión. La evacuación es una disminución de la tensión. Todo eso genera placer y dolor. Profe, una consulta. ¿Podrías repetir cómo se desenvuelve el niño y la niña diferentemente en la castración? Sí, dice Freud que
te digo lo que dice Freud primero, ¿no? Que dice que esta falta de falo percibida tanto por el niño y la niña, dice, son leídas de diferentes maneras. Acá ya empieza a haber, dice Freud, una diferencia sexual. Porque si hay algo que plantea el psicoanálisis es que hay diferencia sexual. Hay diferencia sexual. Y esto hay que aclararlo porque una cosa es el discurso del psicoanálisis, ¿no? Para el cual hay una teorización sobre la diferencia sexual, y otra cosa son los derechos de las personas, sean mujeres, hombres, trans, homo, bisexuales, asexuales, lo que sea. En ese sentido, los derechos son para todos los sujetos iguales. Pero el psicoanálisis plantea que no hay diferencia. No hay diferencia en casi nada, digamos, ¿no? En el hombre y en la mujer, ¿no? Excepto, por eso decía, lo quiero recalcar, en los derechos civiles, ¿no? Pero en el resto, en casi nada. Decía que Freud, la primera forma de hacer una lectura, esto lo dice Freud, en el niño, es que, como él piensa que lo tiene, él pasa por la falta de falo como una amenaza, como la amenaza de perderlo. Dice Freud que esto le coincide con las amenazas cuando se masturba. Cuando se masturba, dice, ¿no? Y cuando muestra su pene en erección, es amenazado por el adulto, dice, ¿no? De que se lo van a cortar, de que eso que está haciendo está mal, de que no lo haga en público, de que está mal hacerlo. Dice, esa amenaza le coincide con la posibilidad de perderlo, es decir, con la falta. Es decir, él incorpora, dice el niño, la falta como amenaza. ¿Se entiende? Esta es teoría infantil. La niña, dice, incorpora la falta, como se dice, como se asume sin tenerlo, o habiéndolo tenido, habiéndolo perdido, quiere tenerlo, es decir, lo envidia o lo quiere tener de alguna forma. Es decir, la falta está en los dos, quiero decir. Los dos pasan por la cuestión de la premisa universal y de la falta, pero, dice Freud, con distintas lecturas, digamos, ¿no? Con distintas interpretaciones. Estas interpretaciones, dice Freud, son las que van estableciendo las diferencias, ¿no? A su vez, todas estas diferencias se van estableciendo también en cómo pasan por el Edipo. Bueno, eso es toda una teorización que hace Freud. Primera interpretación que hace Freud y que después prosigue en el psicoanálisis con otras lecturas y otras formas de entender esto. Esta es una primera. Hay otras, ¿no? Hay otras interpretaciones, hay otras formas de plantear esto, pero bueno, ustedes tienen que saber empezar por esta que plantea Freud. Profe, tengo una pregunta, Dale. que igual la escribí ahí en el chat, que usted dijo que lo del niño, que no puede tener una descarga como el adulto, pero ¿a partir de cuándo puede tener esa descarga? Bueno, una descarga en la pubertad, cuando empezás a tener cuando empezás a producir hormonalmente los productos genésicos, los espermas y el óvulo, ¿no? En la pubertad ya hay una posibilidad de descarga en relación a la expulsión del semen, por ejemplo, en el varón, ¿no?
Pero, digamos, también en la mujer hay posibilidad de descarga, ¿no? Pero antes no va a De aparecer tensión. Y entonces. antes también, sí, antes se venía dando con la pulsión anal, ¿no? Hay retención y hay expulsión. También hay posibilidad de descarga, de tensión. El chupeteo es una posibilidad también de descarga de tensión. Vieron que cuando un niño llora, qué sé yo, le ponen, que es un aumento de tensión, le ponen el chupete, chupetea y descarga tensión. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Rocío. Profe, yo te quería preguntar si es correcto decir que la relación entre sexualidad y cuerpo está dada por el apuntalamiento. El apuntalamiento es un concepto, es uno. Sí. No es. El apuntalamiento es un concepto que le sirve a Freud para decir que la sexualidad o cualquiera de las organizaciones sexuales, anal, oral, genital, se apuntala, se apoya en una Ujú. función orgánica. Pero también se separa. El chupeteo se apuntala en la función orgánica de la succión, de la alimentación, pero se separa, porque es una zona, es el chupeteo, es placer, sin, Claro. sin ingerir un alimento. Bueno, Profe, acá una compañera dice si podrías mirar el chat, que hay varias preguntas y que no puede hablar. a ver. Profundizar un poco sobre el incesto. Incesto se escribe así. El incesto, dice, para hablar sobre el incesto, bueno, a lo mejor me tomen también después alguna otra clase, pero el incesto, la prohibición del incesto es una ley de esas leyes no escritas, ¿no? Que son leyes de la humanidad. Vienen con el humano, vienen con la cultura, digamos. La ley de prohibición del incesto es una ley natural, perdón, una ley que parece una ley natural, pero en realidad es una ley de la cultura, es decir, es lo que nos permite dejar de ser animales, ¿no? Es la posibilidad que tuvo el humano de no tener comercio sexual, sería, con su propio progenitor y buscar el objeto sexual fuera del ámbito familiar. ¿Sí? Es decir, esta es una investigación que ha hecho en un gran libro Claude Lévi-Strauss, ¿no? Un antropólogo, que dice que
esta ley de prohibición del incesto está en todas las culturas. Así sean las más atrasadas, tienen leyes de cómo organizan la sexualidad. Donde hay cosas que están prohibidas. Siempre hay un orden de prohibición. Para que haya cultura, es necesario un orden de prohibición en las relaciones sexuales. Si no, no hay cultura. Un animal, un perro, ¿no? Un cachorro, digamos, pasado cierto tiempo, digamos, ¿no? Como no está en la función simbólica, desconoce quién es su progenitora, quién es su madre, y puede tener perfectamente relaciones, puede tener, puede copular con su madre, ¿no? Pasado cierto tiempo. ¿Por qué? Y porque la función materna y la función paterna es una función simbólica de la cultura. Existe porque hay cultura humana, no existe en el ámbito animal. Entonces, la prohibición del incesto es una ley cultural. Es una ley de la cultura. Y está presente, dice Freud, se tiene que poner en juego en la estructura del Edipo. Por eso Freud toma esta saga, esta historia de Edipo Rey, que ustedes la tienen que leer, ¿no? Pueden leer un resumen, creo que hay un artículo mío con un resumen de esa historia en el campus. Y si no, se los paso después. Esta historia de Edipo Rey, ¿no? De que él se entera de que tuvo hijos con su madre y termina arrancándose los ojos, dice, es algo que sucede a todo sujeto infantil. En algún momento de nuestras vidas fuimos más o menos como este Edipo Rey. Bueno, sé que ustedes tienen ahora prácticos, así que no los quiero entretener más. Bueno, acá hizo como un resumen, ¿no? Soledad. Muy bien, Soledad. Excelente resumen. Bueno, chiques, espero que tengan suerte la semana que viene con el parcial. Seguramente tendremos algunas clases más. Vayan tranqui, estudien. Seguro les va a ir bastante bien, así que si más o menos leyeron, si llegaron estas clases, si entendieron algo, les va a ir bien. Así que bueno, les dejo un saludo, suerte. Chao, profe, chao. Estamos viendo. Chao, Profe, una pregunta. Chao, Sí. profe. ¿Sus clases quedan grabadas? Porque yo trabajo en este horario y es la primera vez que puedo sumarme. Sí, están grabadas y están en el Facebook. Y también yo las subo en el YouTube de la cátedra. No sé si el resto las vio por ahí o sabe que están ahí. Bueno, gracias. Profe, yo hay una sola clase que no pude encontrar, que es la que usted dijo que le había dado el año pasado. Y que le iba a Bueno, subir. no, porque esa después la retomé y la incluí en una clase nuestra. Entonces la Sí. tengo que buscar mejor. Algunos temas de ahí, como era cortita, la incluí directamente porque vos sabés que tenía un problema en esa semana, tuve un problema, me habían cambiado el módem y me habían cambiado también el modo en que del internet, no me llegaban la factura de internet, entonces estaba como al borde de que me la cancelen, por eso no me habilitaban muchos datos, entonces no terminaba nunca de subir esa clase.
Entonces pensé que yo tenía un problema y era el problema de falta de pago. Era. Como no pagaba, no me No había habilitaron. internet. Más no tenía internet, así que una vez que me la habilitaron, anduvo bárbaro, pero ya la había incluido, así que Bien, no, yo la buscaba como una nada, clase extra, entonces la tengo que buscar dentro de tu clase. Gracias. está dentro de las clases que yo di. Muchas gracias, profe. Bye bye. Profe, una Profe, consulta. gracias. Sí, La semana que viene no habría clase de teórico. no, Directamente rendimos el horario de práctico. exacto. Bien, gracias. No. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao.